Muy bienvenidos, mis queridos tripulantes. Yo sé que estáis ahí esperando atentamente. He avisado de este videoprograma el día lunes, en el videoprograma que realizamos con Jorge Zamora y Pilar Baselga. Y la verdad es que os he anticipado a este invitado muy especial. La verdad es que hemos de estar muy agradecidos con él. ¿Verdad, George? Bienvenido, George. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Perlinda. Buenas tardes a todos, tripulantes. Muy bien. Hoy se... Dame un segundo. Resulta que te he dicho a ti, George, que pararan los de YouTube y me ha saltado a mí la publicidad. Ya está. Vamos a comenzar. George, ¿me escuchas? Sí, correcto, sí, aquí estoy. Vamos a comenzar con los comentarios, porque la verdad es que se viene este videoprograma. Y tenemos a Ana María Soler Mateo, que es una fiel seguidora del canal, que dice: ahora, teniendo esta información, al dar nuestra firma o nuestro consentimiento, no somos esclavos, somos cómplices y consentidores de todo lo que nos pase. Nos saluda Ana Ruiz. Luego Ana María vuelve a comentar: pero necesitamos ser muchos los que hagamos esto. ¿Verdad, George? ¿Estás de acuerdo? Somos muchos los que tenemos que realizar este procedimiento. ¿Qué opinas sobre el hecho de ser todos los que realicemos este procedimiento? Es que precisamente si no lo hacemos todos o si no lo hemos hecho ya todos es por el desconocimiento, porque nos han ocultado esta información, nos han engañado, porque esto es una opción que tenemos desde que nacemos. Lo que pasa que pues, nos gusta que papá gobierno, en los diferentes gobiernos en todo el planeta, pues cuide de nosotros. Y se nos ha olvidado pues que podemos recuperarlo. Recuperar pues lo que se llama soberanía y lo que es nuestra libertad. El tema es que cedemos, consentimos. En el momento en el que tú dices no consiento, es cuando a ellos se les crean los problemas. Pero se ha creado tal rutina que lo que nos encontramos es que los que están en principio trabajando para nosotros, es decir, funcionarios en cualquiera de sus escalas, pues debido a esa rutina y a ese adoctrinamiento interno que tienen, pues en el momento en el que les ofreces o no les consientes ciertas cosas, pues entran en shock, no saben qué hacer y lo que hacen, pues lo que haría cualquier chiquillo, les entra una rabieta y pretenden imponer lo que ellos creen que son sus deberes, porque ellos van a dormir tranquilos. Lo que no se dan cuenta es de que están esclavizando con esa actitud al resto de sus hermanos. Aparte de ellos mismos, porque yo no conozco ahora mismito ningún funcionario ni ningún banquero o gente que trabaje en la banca que esté satisfecho con su vida. Esto hace algunos años pues podía ser poco entendible, pero a fecha de hoy pues creo que ya nos están demostrando todo, ¿no? Parece mentira que sigamos confiando en gente que nos han demostrado en varias ocasiones, ¿no? En infinidad de ocasiones que nos han mentido, que nos han engañado, y sigamos confiando en ellos como que parezca que nos vayan a solucionar los problemas. Aquí hay que... hace falta tener bastante, eso es, hace falta tener bastante determinación para tomar esta posición, y desde luego ahora nos encontramos pues que remar contra corriente pues es dificultoso, ¿no? Hablando sobre nadar contra corriente, George, tú ya has recuperado tu soberanía. ¿Nos podrías contar cómo ha sido este proceso? ¿Es un proceso largo? Fíjate que es un proceso sencillo, pero lo sencillo que es nos rompe la cabeza. Porque son cosas tan básicas. Perdona, George, es que me gustaría hacer hincapié en esta frase que acabas de decir para que a todo el mundo le quede claro. Ya sé que va a romper los esquemas mentales de todos, porque da la sensación de que es un proceso sumamente extenso, sumamente dificultoso, pero creo que acabas de dar la clave, que en realidad es un proceso estrictamente fácil, ¿no? Sí, es básico. Lo que pasa que para poder defenderte, tú muy bien lo expresabas cuando hiciste el programa de Sui Juris, en el que tú te sentías soberana, te sentías sui juris. Claro, esta terminología viene del derecho romano y es una manera de hablar su propio idioma, que es el legalense. Entonces, todo esto viene debido a la alienación mental a la que hemos sido sometidos. En el momento en que la identificas, pues
Si estás muy vinculado al sistema, pues te va a romper la cabeza. O sea, vas a plantearte cuestiones porque aquí la gente, la contestación que da a la situación que estamos viviendo es, tendrá que ser así. Volvemos otra vez a consentir. Entonces, en el momento en el que hay una cosa básica, tú cuando naces en este planeta, te toca nacer en un país o en otro país, todos los países están en bancarrota, de eso ya hablaremos, si os gusta, pues ampliamente más adelante, pero en realidad tú has nacido en este planeta, y no te han ofrecido poder elegir absolutamente nada. Nos han educado para obedecer y obedecer, y todo lo que se salga de esa obediencia parece que va contra el sistema. Esas cositas son las que hay que preguntarse y esas cositas son las que te hacen que te puedan romper la cabeza. Es mucho más fácil que alguien que lea, porque esto yo lo que entiendo y la gente que el grupo que formamos y la gente que conocemos esto, desde luego de una manera u otra nos hemos dado cuenta que nos han metido la mano en la cabeza aparte del bolsillo, ¿no? Pero siempre ha tenido que pasar algo. También te voy a decir, voy a contestar a vuestra seguidora o a tu seguidora que somos muchos, somos 9 millones ahora mismito en el planeta. O sea, 9 personas soberanas, no, o sea, 9 millones de personas soberanas. Correcto. Entonces, aquí de lo que se trata, bueno, ni yo soy el primero, ni soy abanderado absolutamente de nada. Yo me veo con la obligación de transmitir lo que por fluidez me ha venido porque estoy harto de ver cómo nos están engañando en la televisión, haciéndonos cumplir con normas de tráfico, y acordaos de la palabra y el término normas, no leyes, que se preocupan demasiado por nuestras vidas y resulta que cada día tenemos pues más de 5 suicidios diarios, ahora mismito superan, bueno, todos conocemos las cifras, entonces... he conocido a mucha gente que ha tenido la oportunidad de ver la luz, yo he sido uno de ellos, ha habido otra gente que ha tomado la decisión al no encontrar ninguna luz, pues de apagar su propia luz, con lo cual les está facilitando el trabajo eugenésico que tienen en su agenda. Vuelvo a repetir, es un tema de conciencia, sí que hay que aprender, sí que hay que entender su idioma, sí que hay que poner esfuerzo, desde luego los primeros pues muchísimo más. Quiero recordar que desde luego yo os vuelvo a repetir que no soy abanderado, pero sí que ha habido una gente, entre ellos jueces, abogados a nivel mundial, pues que han estado luchando, que han estado estudiando, que se han dado cuenta del trabajo que estaban abarcando y que no les cuadraba. Entonces de ahí surgió un movimiento. Mi exposición, lo que quisiera que quedara claro, yo no voy a tratar de dar teoría, de volver a explicar cosas que ya están en YouTube, que han traído a confusión en muchas ocasiones, que ha habido gente que ha estado utilizando esta información para beneficiarse particularmente, que pone a trabajar a otra gente para después ni siquiera darle la satisfacción a esa gente de ser reconocida, sino que se han atribuido después ellos la investigación de otros, que han monetizado todo este asunto. Desde luego aquí hay que invertir un dinero, y digo invertir, los que entiendan de empresa sabrán a lo que me refiero, no es un gasto, pero esa inversión se debe a que tenemos que conseguir ciertos documentos y ellos cobran para obtener todo esto, ¿no? George, una pregunta. Estamos hablando de una inversión de ¿cuánto dinero ficticio aproximadamente? Bueno, dinero, eso también ha sido un buen término. Tenemos que conocer... tema. Exactamente, tenemos que conocer verdaderamente la definición de dinero, tenemos que conocer la definición de moneda, tenemos que saber lo que son notas promisorias, lo que son pagarés, lo que son letras de cambio, lo que es un fideicomiso. Ahí sí que se puede torcer un poquito de la facilidad que comentaba al principio todo este asunto. Pero preferiría no decir, porque son diferentes casos, diferentes historias. Yo sé que hay gente que ha conseguido su soberanía de otra manera. Tenemos el ejemplo de Gate of Gaia, hay muchísima información por ahí, son aspectos básicos, son consejos básicos, pero resulta que después te vas a encontrar pues con la gente de turno que se cree que tiene ese poder sobre ti, que vuelvo a decir que también se lo concedemos
o se lo hemos concedido debido a esa manipulación, a esa ingeniería social a través de las películas, de las noticias, que en cuanto vemos un uniforme o una placa nos tenemos que cuadrar y tenemos que hacer caso. Yo no estoy de ninguna manera criticando la labor de la policía en ciertas materias, pero en estas otras materias pues sí que tengo mucha discrepancia, porque conocemos muchos casos en los que han abusado de poder e incluso a hermanos nuestros pues les han castigado más de lo debido solamente por intentar explicar en qué consiste el proceso y por intentar abrirles la mente también a esta gente que en principio ellos creen que están cumpliendo con su labor, pero después se exceden con creces en lo que es el cumplimiento de su labor. George, has comentado en un principio que no solo han metido las manos en los bolsillos, sino que también en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestras creencias o cómo nos han programado. Y hablando sobre esta programación, está claro que los cuerpos armados, tanto la policía como los militares, están programados. Se supone que son seguramente los más programados porque, bueno, está claro, ¿verdad? Es un tema extenso. Lo indefendible ahora mismito. Solamente nos tenemos que dar cuenta, una vez que entramos en Internet, todos los anuncios de trabajo son para fuerzas de seguridad del Estado, para el ejército, para fuerzas privadas, pero no nos encontramos con ninguno para maestros, para médicos, para pilotos, para fontaneros. No nos encontramos absolutamente ninguna oferta. Todos son para... Y claro, dentro de un mundo de crisis en el que todo nuestro paradigma ha cambiado, porque tenemos un enfrentamiento también tecnológico con la vida actual, que también ellos se han ocupado muy mucho de que esto ocurriese de esa manera, han desprestigiado Internet, han desprestigiado muchos medios y muchas cosas que a ellos se les podía ir de las manos, y al final la gente tiene que buscarse la vida, y la salida fácil pues es donde te aprueban los exámenes, fácilmente. Sí que hay unas pruebas físicas, que hay unas... Mira, lo difícil... siempre es difícil hasta que se conoce, o hasta que se practica, o hasta que uno pone un esfuerzo si verdaderamente quiere obtener o tiene unos objetivos. Hoy en día yo no sé cuántos chavales quieren entrar en el ejército y quieren ser snipers, o sea, quieren ser francotiradores. Solamente tenemos que mirar la televisión e ir a los cines para ver las películas bélicas, quién es el héroe, quién es el que tiene poder, y desde luego yo no veo nada. Bueno, yo soy de la antigua escuela, no me saques sin razón ni me guardes sin honor, en lo que se ponen en las espadas toledanas. No veo nada ético el cepillarse directamente, matar a una persona sin que se entere ni de dónde le viene el tiro, y a unas distancias pues enormes. Entonces ahí que me digan dónde está el honor. El honor que se está perdiendo, no, que se ha perdido o nos han hecho que perdamos. Aquí consiste en recuperar una conciencia, en recuperar una ética y saber quién es uno. Ok, George, aquí dentro del chat tenemos a Johnny GR que dice: Perlinda, coméntale a George sobre el grupo que tenemos en España formado sobre este tema. Estamos en el proceso, pero nos falta lo que parece que él sí ha conseguido. Entonces, es verdad que muchísima gente, bueno, muchísima, eso es muy relativo, ¿cuánta, no? ¿Cuánta gente? No sé, unas 10 personas aproximadamente a través de distintos medios, Facebook o el correo electrónico, que les gustaría, que están en el proceso, que necesitan, ¿no?, ese último chispazo. Mucha gente quiere saber quién eres, George. Ya me lo imagino, hombre. Yo quiero dar una explicación, el por qué no quiero identificarme, porque yo soy ecléptico, escucho a todo el mundo, no sigo a nadie, aprendo de lo que aprenden los demás. Vuelvo a repetir que a mí esto me ha llegado y yo voy a dejar que fluya. No quiero que nadie me siga, quiero ayudar a la gente. De todas maneras, espero que tengamos próximas conexiones para poder ir explicando más detenidamente, porque lo que nos hemos encontrado en este mundo de la investigación de este y de otros temas, pues que los egos
son superiores a la causa, si es que se le puede llamar causa, porque esto es básico, yo por lo menos lo interpreto como básico, en el que uno conoce más, el otro conoce menos, no, yo tengo razón, no, porque es que yo llevo más años, no, porque es que yo he pasado por esto. Vuelvo a repetir que aquí hay diferentes maneras de obtener la soberanía. La básica es empezar uno mismo a creerse soberano, y vuelvo a decir, no es una palabra que me guste, lo mismo que lo de sui juris, porque lo que tenemos que reconocer es que somos seres humanos, que estamos en este planeta, que no nos han dejado elegir absolutamente nada, y lo que pasa es que tenemos que utilizar su terminología, la de ellos con mayúsculas, para poder, porque es la educación que hemos recibido, para poder identificar, interpretar y entender pues todo este proceso, que vuelvo a repetir es muy, muy básico. No sé exactamente la pregunta que me has hecho, pero... Te voy a interrumpir, George. Aquí tenemos a la esgrima. Esto está muy bien, pero ¿están ustedes seguros de que han dejado de tener un DNI? No, vamos a ver. Aquí es donde donde empiezan quizás los enfrentamientos. Hay diferentes causas, diferentes problemas, y para diferentes problemas son diferentes soluciones, pero hay una básica. Primero, la consciencia. Lo segundo es recuperar lo que en otros canales y tú misma pues has explicado y has compartido con gente que has entrevistado sobre las letras mayúsculas, que es el tema que nos viene a tratar, y en el que tengo que explicar, o sea, no solamente consiste en el DNI, consiste en cualquier título, cualquier cuenta bancaria, cualquier factura de energía, cualquier tema gubernamental, te va a venir siempre a esas letras mayúsculas y te hacen creer que ese eres tú, porque no hay una diferencia fonética, o sea, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas a la hora de utilizar la palabra. Entonces te hacen creer, ya ese es el primer engaño, pero es que claro, los que te lo preguntan también se lo han creído, entonces desconocen. No todos, porque hay algunos que sí que lo conocen y estamos viendo en la televisión pues por qué a gente no le meten en la cárcel o por qué no se le condena, la diferencia que hay entre persona física, persona jurídica. Vuelvo a tomar, no me gusta utilizar estas palabras, pero aquí en este caso es que es necesario por lo menos ese mínimo de conocimiento del legalense para poder afrontar y hablar su propio idioma cuando ellos te vengan. Entonces, hay gente que lo ha conseguido por conocimiento puro y por echarle valor, pero no se ha ido de rositas, y después, pues, vuelvo a repetir, o sea, es que son diferentes causas. Tenemos el tema de las hipotecas, tenemos el tema de multas, tenemos el tema de gente que está en la cárcel de manera injusta. Cada vez que a un individuo lo meten en la cárcel también crean un bono, crean un título de valor, incluso están utilizando esas letras mayúsculas después de muertos. Los números de los bancos nunca desaparecen. Las letras mayúsculas nunca desaparecen. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, pero ellos lo consideran muertos, nos consideran muertos. No a nosotros, sino son las letras mayúsculas porque es una corporación. Y todo este planeta se rige por comercio. No hay una parte en el planeta donde no exista el comercio. Con lo cual, si estamos hablando de letras mayúsculas, de corporación y de comercio, pues yo creo que ya podéis fácilmente ir uniendo puntos. Esto que acabas de comentar, George, es súper interesante, lo estuvimos hablando en privado, de que por qué hay personas, la gran mayoría políticos, que no van a la cárcel, y luego hay otras personas que van a la cárcel por robar una gallina, ¿verdad? Hombre, tenemos que también tener en cuenta que aquí están saliendo también en televisión, pues la palabra forados. Tenemos que saber diferenciar lo que son privilegios de lo que son derechos. Los privilegios los tienen los esclavos, los derechos los tiene el ser humano. Todo lo que ha creado el ser humano, perdonadme, todo lo que ha creado el ser humano tiene que ser en beneficio del ser humano, no le puede esclavizar. Y aquí ha habido un giro, pues desde la creación de la Reserva Federal Americana, que ni es reserva, ni es federal, ni es americana, que después a su vez se lo da el Fondo Monetario Internacional. Y aquí quiero hacer un paréntesis, recordar que hace unos pocos años los bancos nos mandaron una cartita a todos los que teníamos una cuenta bancaria en la que nos obligaban a llevar un carnet de identidad para modificar ellos, porque recibieron la orden del Fondo Monetario Internacional, y los bancos son muy cumplidores del Fondo Monetario Internacional porque se deben primero al Banco de España, que a su vez se debe al Banco Central Europeo en nuestro caso, en otros
países pues era su banco central, y que esos sí que se cuelgan del Fondo Monetario Internacional. Eso es, esos conceptos también se tienen que tener claros verdaderamente: quién es el que controla, quién es el que monetiza, quién es el que crea el dinero, quién es el que ordena, y todos los demás pues a cumplir. Los bancos nos mandan una carta en la que tenemos que entregar un documento nacional de identidad, que ya lo tenían desde un inicio, pero como ellos necesitaban regularizarse a la nueva situación y a las nuevas órdenes del Fondo Monetario Internacional, con lo cual nos vendieron otra vez, de nuevo, nos vendieron, y nosotros en el momento, vamos, aquí el miedo que te metían era que si tú no entregabas el carnet de identidad, pues el dinerito que tú crees que te está guardando el banco, pues el banco no te lo iba a dar. Entonces te estabas obligado a entregar ese documento nacional de identidad, que tenemos que recordar que es personal intransferible y que no es nuestro, porque además viene con las letras mayúsculas, es el nexo del engaño. Me da igual que sea un pasaporte, los bancos aceptan cualquiera de los dos títulos, entre comillas. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no?, de la identificación y de cómo tenemos que cumplir esas normas, y de cómo nos tienen cogiditos con una correa para... porque si no te quitan el dinerito, tu dinerito no te lo dan, aunque tenéis que saber, que creo que también se dice en muchos sitios, que una vez que tú entregas el dinero al banco ya no es tuyo, es del banco. Y acordaros de que dinero no es dinero, son notas promisorias, pagarés. Eso además, la verdad es que todo esto es tan extenso, casi que tendríamos que ir tocando punto por punto. Vamos a centrarnos. La verdad es que estás hablando de lo que son las letras mayúsculas de forma magistral, George. Muchísimas gracias. Yo lo he aprendido, no es cosa mía, tengo un maestro, tengo unos amigos, nos hemos enfrentado, sino hemos tratado de enseñar a nuestros propios hermanos funcionarios que estaban esclavizando a sus propios hermanos sin conocer. Nos hemos encontrado con muchísimos enfrentamientos, con situaciones verdaderamente ridículas, y hemos podido vivir en nuestras propias carnes pues el abuso de poder y la necedad, ¿no?, de esta gente que cree que cumple con su trabajo. Porque en el momento que le sacas de su rutina ya no saben qué hacer contigo. Pero antes de coger e informarse y cometer un atropello a un ser humano, a un hermano, lo que hacen automáticamente es, como se decía antiguamente, pues primero disparan y después preguntan. Vale, George, mira, dentro del público hay gente muy preparada, y luego también tenemos personas maravillosas todas, que la verdad es que no comprenden muy bien esta información y les gustaría que lo explicaras de una forma resumida y fácil de comprender. Por ejemplo, tenemos a Eliezer MC que dice, imagina la pregunta de ella para que entiendas. Dice, ¿hay que reprogramar todo esto para usarlo a nuestro favor? Y luego, me parece que, ¿dónde está? María Lourdes García Abreu, me parece que María está en las Canarias, dice, estoy perdida y no lo cojo. Imagínate. ¿Podrías explicarnos? Yo sé que has dicho que la información está en Internet, ¿vale? Que hay muchísima información, pero agradeceríamos muchísimo que lo resumieras en pocas palabras. ¿Qué serían las letras mayúsculas? Si puedes explicar lo que me explicaste a mí en su momento, de que lo de la partida de nacimiento, lo del bono, el que cotizamos en bolsa, todo esto para que la gente lo comprenda. De acuerdo, sin entrar tampoco en terminología complicada. En el momento en el que nacemos, pues nuestros padres, creyendo que hacían lo mejor porque era la rutina, de la misma manera que nosotros aceptamos cuando descargamos aplicaciones, pues como lo ha hecho el amigo, como lo ha hecho el vecino, pues yo también lo hago y nadie se ha leído, o sea, consentimos sin conocimiento, aquí es donde viene la consciencia del conocimiento, pues nuestros padres nos entregaron al registro civil. En este registro civil tienen órdenes por todos los caminos llevan a Roma, por el Vaticano, de mandar pues esa información pues a Washington DC, que tenemos que recordar que es un terreno pues como el Vaticano, es un terreno que está dentro de Estados Unidos, pero que es como el Vaticano, es como otro país.
Y ahí crean lo que es la empresa, la compañía, la corporación, las letras mayúsculas. Eso después lo llevan a New York State, al estado de Nueva York, que es la que controla todo este mogollón, como decía una canción antigua de la Polla Records, que es la bolsa, ¿no? Ahí es donde todos los fines de semana, todos los viernes, mejor dicho, pues ahí hay un movimiento de capital, ¿no? Pues debido a esa corporación creada. Quiero también decir, aquí en España, por ejemplo, no consiste solamente bueno, solamente, fíjate, estoy hablando de un ser vivo y además indefenso y solamente por la creencia limitante o la alienación mental que tuvo el padre por social, ¿no? Pues se entrega. Es que aquí en España, hasta hace bien poquito, fue a mediados del siglo pasado cuando la gente no era al uso ni tener documento nacional de identidad, ni entregar tus propiedades y entregarlas a un registro de la propiedad. El tema es que no nos han dicho que lo que estamos haciendo es entregar nuestras propiedades porque como nosotros somos peleles, no podemos lidiar ni con nuestro cuerpo ni con nuestras propiedades. Entonces se la cedemos a papá gobierno. Existe el remedio, como os estoy comentando, de recuperar esto, porque ellos crean, es su sistema. Lo que pasa es que esa parte no te la dicen. ¿Cómo lograron que la gente empezara a registrar sus propiedades? Pues ellos mismos eran los primeros que se ponían y te lo vendían pues con la concesión de unos privilegios. Si tú te entregas, o sea, los padres lo que hacen es meter al hijo en el sistema porque de esa manera pues va a poder recibir una educación, va a poder recibir una atención sanitaria o incluso después va a poder recibir la pensión, porque si no, olvídate. Y has dicho ya que los privilegios es de los esclavos. Los privilegios son de los esclavos. Eso es una máxima. Luego hay gente que suele decir, yo soy un privilegiado, ¿no? Claro. Por desconocimiento es lo mismo que nos pasa cuando vamos a los tribunales. Pensamos que hablamos de una manera y que nos van a entender, pero ellos tienen su propio lenguaje. Entonces, lo que nosotros pensamos que estamos diciendo, ellos no lo entienden como nosotros lo estamos expresando. Por eso hay que conocer más todavía. ¿Perdón? Es importantísimo, entonces, conocer su lenguaje. Correcto, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco hace falta conocer todo, vuelvo a decir, para problemas, soluciones. Entonces, ahí donde me hablabas del aspecto monetario, pues depende de la situación en la que te encuentres. Pero hay una básica, que es la de recuperar esa empresa que han creado con tu nombre, que genera unos beneficios y que tú no recibes. Entonces, lo voy a volver a repetir. Cuando todos hemos nacido, nuestros padres nos han llevado al registro civil y se ha creado una empresa, ¿verdad? ¿Vale? Seríamos como una empresa, sí. Una sociedad anónima. Ah, sí. Bueno, no hace falta que diga sociedad anónima, es una corporación, una empresa. Una corporación. Pone SA en el carnet de identidad, pero en el momento que tenemos que crear una empresa, que nosotros creemos que creamos una empresa, ahí sí que nos ponen SA porque ahí estamos ya dentro del legalense, ahí estamos ya dentro de lo mercantil, que es otra cosa diferente. Perdona. Ok, entonces, somos esa corporación, o sea, estamos dentro del registro civil, esa información va hacia el Vaticano, del Vaticano va hacia Washington, D.C. y luego a Nueva York. ¿Nos podrías explicar, George, por favor, cuál sería el procedimiento de cada punto en donde pasa esta información? Porque estoy segura que tiene que ver con algo específico que además debe estar relacionado con el procedimiento de los documentos que hay que gestionar, ¿no? Para poder reclamar tu soberanía. No entiendo la pregunta. Me refiero a que imagínate que la corporación está registrada en el Vaticano, en Washington, D.C. y en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York. Sí. Imagino que este procedimiento, estos documentos tienen que ver con estas ciudades a la hora de tú liberarte. Claro. O sea, lo que tienes que recuperar es el propietario de la empresa, porque tú lo has cedido y ellos son los propietarios. Lo que pasa que después en Nueva York, pues ahí tienes las entidades bancarias, que son las que menean esas letras mayúsculas y se las reparten y, bueno, ya como si fuese su trabajo ordinario, ¿no?
Ok, George, tenemos aquí a Kevin Andrés Ocampo que dice, nosotros solo somos objeto de producción industrial. Carmen dice que se oye mal. Chicos, ¿lo oís mal? Yo desde aquí lo escucho bien, ¿eh? Si lo escucháis mal, lo que voy a hacer es cortar mi micro cuando él hable. Un abrazo a Nidia. Carmen dice, dicen que tienes eco. Vale, pues lo que voy a hacer es cortar mi micro. Dice la esgrima, si usted no es abanderado, ¿cómo está libre del rol? Dice que no comprende. Vamos a ver, cuando yo digo abanderado, yo quiero decir que no soy el primero. He tenido que escuchar, pues, dentro de los grupos, yo soy el primero, yo soy el primer español que he conseguido esto, yo soy el primer francés que he conseguido esto. No, aquí hay gente que ya lo ha conseguido, lo que pasa que quizás sea el primero que hable claro, porque he visto a mucha gente que ha hablado, ha tratado de transmitir, son vídeos tediosos para la gente que se inicia y desde luego hay una BlackBerry que nos han colgado, que es el tiempo, o sea, una bola de esclavo que nos han colgado o que nos han puesto en el pie, que es el tiempo, y como no tienes tiempo para poder investigar, hay algunos vídeos que son bastante largos y la terminología, pero tened en cuenta que esa gente que lo ha estado explicando, ya hay varios, lo hacen con toda su buena fe y se están exponiendo encima, y lo único que reciben pues es lo que conocemos como las fases del duelo, ¿no? Las 5 fases esas del duelo, de la negación hasta llegar a la aceptación, ¿no? Ahora no te oigo, Perlinda, disculpa. Se me ha olvidado quitar el micro. Venga, me voy al chat, George. Dame un segundo, por favor. Vamos a ver. Aquí quieren preguntar, George, ¿qué? Bueno, T. Rioja dice que te oye bien. José Sanz, saludos. ¿Qué importa? Exacto. Diego Zaporta dice, ¿qué importa cómo se llame? Lo escribe además en mayúsculas. Que esto en internet es que está gritando. ¿Qué importa cómo se llame? Lo importante es que esté dando la información, ¿verdad, George? Esa es la idea. Ok, nombres. Hablando sobre el ego, mira, vamos a hablar sobre esto. Aquí tenemos a un tal Nombres y Apellidos que dice... Es que además, ¿cómo se nota que su ego hablando? Dice, mucha paja. Si es sencillo, díganos cómo hacemos para salir del sistema. Yo te lo comenté a ti, George. Te dije que a mí me sorprendió muchísimo. La verdad es que me siento muy afortunada de poder decir en voz alta que los seguidores del canal son una maravilla. Realmente son una maravilla. Los comentarios, la cantidad de me gustas por lo no me gustan, no es normal el porcentaje. Así que me siento muy afortunada, pero cuando yo he hecho los vídeos sobre esta temática, han llegado personas con una actitud que la verdad es que me ha parecido muy, muy sorprendente, como por ejemplo una frase de, bueno, menos mal que has hecho algo, no sé, algo como decente, ¿no? Refiriéndose a esta información y menospreciando el resto de información del canal. Entonces, yo puedo asegurar que lo que dice George sobre el ego, sobre esta competición de a ver quién lo ha hecho primero, a ver quién sabe más, dentro de esta temática está a flor de piel. Sí, sí, estoy contigo y precisamente por eso trato de no ser nadie en el que se fije. Yo no quiero ni groupies ni fans, lo que transmito es para que cada uno pues vaya teniendo como... Creo que interesará lo que estamos hablando, pues creo que también habrá pues otros programas y otras conexiones para ir explicando después cada cosa. Es un tema bastante extenso porque los problemas son innumerables, ¿no? Con los que nos estamos enfrentando en la vida cotidiana. Entonces, bueno, no creo que no es necesario aquí que se ponga ningún título ni ningún nombre, o sea, que el darme a conocer, porque hay gente que sabe muchísimo más que yo. Claro. Yo soy un alumno y sigo siendo alumno. Aquí cada día se aprende una cosa nueva y lo que creía importante era pues que esta información pues saliera a la luz. Llevo muchos años detrás de todo esto hasta que encontré a una persona que me cerró el círculo, porque oía cosas como, oye, y es que entonces que vamos a tener que irnos al monte. Pues mirad, si te vas al monte, mañana también te encuentras, en el caso de España, la Guardia Civil, que te va a entrar en tu casa, te va a hacer lo que sea. Lo que necesitamos son herramientas, que es lo que voy a tratar de ir dando a la gente para poder saber afrontar
y cada día que seamos más... Bueno, el caso, por ejemplo, en Gran Bretaña, con John Harris, hay muchos oficiales de policía que han dejado su trabajo cuando se han dado cuenta de lo que verdaderamente estaban haciendo. A ti el que te pongan en tu chaqueta la palabra ayuntamiento de o cuerpo nacional de policía, que solo tenemos en toda Latinoamérica y en España y bueno, y con la misma traducción, ¿no? en otros países con sus propios idiomas, pues eso a algunos les da orgullo porque, claro, a todo el mundo le cuesta conseguir una plaza, a todo el mundo que a lo mejor quizás antes he menospreciado el tema de oposiciones y tal, claro, te lo tienen que poner difícil porque también tienen que hacer una criba, pero es que ahora últimamente llevamos desde el año 2006 más o menos, pues que esta criba pues se ha levantado bastante, ¿no? O sea, entonces parece que están admitiendo a todos, pero claro, la afluencia de gente que se ha quedado sin trabajo y que la única salida ha sido esa, no hay plazas para todos los que hay. De alguna manera tienen que hacer una criba. Pero yo sé que el que hace las cosas le cuesta. De la misma manera también que respeto a toda la gente que aunque lo haya hecho o haya derivado después en monetizar o en utilizar a gente, respeto el trabajo de todo el mundo porque el que hace las cosas, el que crea las cosas, es el que tiene mérito, ¿no? Otra cosa es que después, pues, estén bien o estén mal, ¿no? O sea, cada uno toma las decisiones que toma según su conocimiento y ese conocimiento viene dado por el entorno en el que se encuentra. Eso no quiere decir George, que lo que esté haciendo sea... George, sí, ¿me perdón. escuchas? Sí, ¿Me sí, te escuchas? oigo. Sí. Mira, aquí, perdona que te interrumpa, aquí la esgrima te pregunta si tienes certificado de nacimiento en curso. Vamos, yo he recuperado ya la empresa que crearon con mi nombre. El certificado de Exacto. nacimiento es otro tema, pero que está dentro del mismo proceso. Esto es súper interesante comentarlo, George, porque la gente cree que con este proceso vas a dejar de tener un certificado de nacimiento cuando en realidad es todo lo contrario, es recuperar ese certificado de nacimiento porque según lo que he comprendido, todo lo que me has comentado, es que no estamos en posesión de ese certificado, que es una corporación, que es suya, y tenemos que recuperar esa corporación para que sea nuestra, ¿verdad? Que tiene que ver con los derechos de copyright, ¿verdad, George? Vamos a ver, voy a tratar de explicar esto de la manera también más breve posible y más clara. Cuando, por ejemplo, nos encontramos en un tribunal, y es que está a la orden del día en las noticias que estamos recibiendo en todos los países, en los que hay una corrupción palpable, no, o sea, que es que nos está inundando, nos está empapando por todos los sitios. Cuando Hacienda se presenta... cuando Hacienda se presenta a un tribunal, a mí que me expliquen qué Hacienda se está presentando a un tribunal cuando está requiriendo a otra corporación que es representada por un ser humano. Hacienda, ¿quién es Hacienda? Va un ser vivo a representar a Hacienda. ¿Y en calidad de qué va ese ser vivo? De representante. No voy a utilizar ahora terminología muy jurídica para que se entienda mejor, pero sí la voy a citar. Sería un autorizado representativo, para que podáis ir mirando en Internet. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la persona o el ser vivo que está representando a esa corporación, como en este caso he nombrado Hacienda, llámala X, pero tiene cualquier corporación, ese ser vivo no va a tener ningún daño ni nada. O sea, seguridad social no va a tener ningún daño ni nada porque va en representación de... Y es lo mismo que pasa cuando una empresa se crea como sociedad anónima y la diferencia que hay, por ejemplo, con un autónomo, ¿no? El autónomo tiene que responder con lo suyo, mientras que una sociedad anónima pues tiene otros requisitos, tiene para poder constituirse como sociedad anónima o sociedad limitada, pero también tiene unos privilegios pues que están acotados, no van a ir a por el representante de esa empresa o de esa institución o esa corporación. No sé si he respondido a la pregunta. Yo creo que sí, George. Un comentario solo, haciendo un inciso, ya sabéis que me encanta hacer incisos. He leído en el chat algunos comentarios
que hay personas seguramente que no tienen nada que ver con el canal que dicen que eres José Basso. Me parece cómico porque ya me habías dicho tú que te llamara José. ¿Has visto cómo se manifiesta el inconsciente? Y la verdad es que me parece un poco absurdo decir que dentro de un momento aparecerá José por aquí porque ahora mismo está descansando. Pero bueno, ¿qué te parece, George? Pues volvemos siempre a las creencias limitantes de la gente, al no tener la mente abierta, a negar de primera mano lo que hay. Hay un consejo que sí le doy a todo el mundo: primero escuchar, después pensar y después responder o hablar, porque si no serás esclavo de tus propias palabras. Entonces, bueno, pues los que tiran la piedra y esconden la mano, pues ellos sabrán lo que hacen. De todas maneras, los seres vivos, y debido a la alienación mental a la que hemos sido sometidos, yo respeto todas las posiciones de todo el mundo, porque las entiendo, porque entiendo que esto rompe todos los esquemas, paradigmas que no es real, sino que nos han inculcado. Entonces, bueno, hay que respetar todo eso y desde luego la gente evoluciona. El ser vivo evoluciona. Entonces, este que a lo mejor, o esta que a lo mejor ahora está criticando, después se convierte en el más aférrimo de todo esto, ¿no? Es lo mismo que los fumadores y los exfumadores, o la defensa de los animales, ¿no? Hay un cambio, o los que se han convertido en veganos, que antes estaban comiendo hamburguesas en el Burger King y resulta que ahora son los abanderados y los que más pelean por estas cosas. Todo tiene que tener su alto, su bajo, hay fluctuaciones y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que respetar. Otra cosa es, porque hablar y expresar su opinión es respetable, pero otra cosa es ya cuando se agrede, cuando se hace daño real, pues ahí ya estaríamos en palabras mayores. Y aquí hay una máxima dentro de cualquier soberano, como lo quieras llamar, pero dentro de cualquier ser vivo, es: no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Entonces, bueno, si la gente tuviese esa conciencia, pero no es culpa de ellos, es culpa... De todas maneras, George, yo creo que luego José Basso me va a tirar de las orejas, me va a decir, nena, ¿cómo has dicho esto? Él personalmente, todo este tema de todos estos papeles, él lo considera, me va a tirar las orejas, me las va a tirar. Para él, esto es un entretenimiento más, porque dice que realmente el verdadero trabajo es de la conciencia. Es que ese es el inicio y estoy con él. O sea, es que lo primero tienes que ser consciente. Este procedimiento, estos remedios administrativos, los puedes hacer, y en el tiempo X, ¿no? Pues para obtener eso, pero mañana te va a venir otra cosa. Entonces no vas a saber cómo afrontar ese otro frente que te viene. Entonces la conciencia es vital. Entonces yo en eso estoy con él. Él está quizás en esa primera fase, por lo que te digo y por lo que me puse en contacto contigo, ¿no? Pues el que hay mucho bulo por internet, hay mucha buena intención y con la intención de transmitir de la mejor manera posible, pues también ha creado un lío. No voy a culpar absolutamente a nadie, después cada uno es consciente de lo que ha hecho y podrá rectificar si es que rectifica. Yo tengo una máxima, o sea, cuando conozco a alguien, yo le doy siempre, y perdonad la expresión, pero yo siempre le doy tiempo a la gente para que la cague, de la misma manera que me puede pasar a mí, que yo la cagaré seguro, y perdonad la expresión otra vez, pero también hay que darle tiempo para que se dé cuenta que la ha cagado y que rectifique. Quizás la última parte de rectificación sea la más complicada, porque la gente se puede dar cuenta que la ha preparado, pero después se calla porque se avergüenza, o por lo que sea, ¿no? Pero son también otra de mis máximas. Ok, aquí hay gente comentando que quiere una reunión privada. Es una tal Marilu Pérez y quería hacer una broma, pero... voy a ser simpática en este momento. A ver. Ana Ruiz dice, ¿en España es posible alternar las dos identidades? O sea, la corporación y la natural. Una buena pregunta, Ana. Es que, vamos a ver, tú al final acabas siendo el representante de esa corporación. O sea, ¿siempre vamos a ser la corporación? O, a ver, la corporación es las letras mayúsculas, ¿verdad? Se trata, tú ya eres representante de tu corporación, ¿verdad?
Eso es. Entonces, la corporación está bajo, o sea, ya hablamos de la legislación, ¿vale? La legislación para esa corporación es diferente a los derechos naturales del ser humano, ¿verdad? O sea, ¿es posible que una persona, o sea, que una corporación sea juzgada por una vía y el ser humano bajo los derechos universales? En este caso estaríamos hablando de ser juzgados bajo, no sé, vías diferentes. Vamos ¿Cómo a ver, ves? que dentro de del mismo sistema tenemos diferentes tipos de juzgados. Tenemos un juzgado canónico, tenemos un juzgado civil y tenemos un juzgado militar. Dependiendo de lo que tú hayas firmado, pues se te juzgará por esa vía. Porque tú has consentido que se te juzgue por esa vía. Los militares tienen sus privilegios, pero cuidado, tienen su policía militar y tienen sus juzgados militares. Entonces también tenemos noticias recientes de aquella teniente que fue abusada por un superior y ya vimos lo que pasó. Entonces únicamente es estar atento a las noticias, ser consciente de tu entorno. Es que no nos dan tiempo a ser conscientes de nuestro entorno y sobre todo los periodistas que anteriormente, antes del 2006, pensaban que se iban a quedar en su puesto y que no hablaban de la crisis porque era una recesión y tal y pensaban que no les iba a afectar. Al final han sido despedidos. En todo este tiempo, desde el 2006, han pasado ya 10 años, muchos crearon el blog y crearon blogs y empezaron a hablar de cómo funcionan los medios de comunicación y claro, un poquito tarde, hermano, un poquito tarde, o sea, tú fuiste cómplice también cuando tú tenías, por los miedos, siempre volvemos a lo mismo, por los miedos a perder esa nómina, pues estás subyugado a las órdenes de un superior. Y bueno, hemos visto lo que ha pasado en Valencia, hemos visto las declaraciones también del director de Televisión Española en Murcia. Pues bueno, más claro es que las pruebas están ahí, el tema es, y ellos nos lo están diciendo, el tema es que los periodistas a la hora de transmitir una noticia no están transmitiendo la noticia, aparte de qué noticias están transmitiendo y la manera en la que lo hacen para disociar nuestras mentes, sino que lo que están haciendo es ya crear opinión. Y tenemos a una gente que está en televisión y en radios a todas horas, que son directores de medios de comunicación, que a mí me expliquen cuándo trabaja ese hombre como periodista. George, aquí hay un comentario interesante de la esgrima. Dice, ¿ustedes pueden ver la cotización en bolsa en una página muy concreta de la corporación? ¿Esto cómo funciona, George? Hombre, pues hay que buscar la información, hay que buscarla. Y ellos mismos también se ocupan de cambiarla y como esto no pueden negarlo, lo que hacen es complicarte el asunto y mañana lo tienes aquí, pasado mañana lo tienes en otro sitio y nos enteramos debido a que somos un grupo muy grande y uno pues le avisa a otro y después también hay gente dentro pues que está ayudando a todo eso, porque las cosas que están pasando son evidentes y creo que es el momento y están pasando, han avisado en Alemania, han avisado en la República Checa, han avisado de ir haciendo acopios de alimentos y de agua, por lo que pueda pasar. Siempre estamos con el miedo y siempre estamos con el miedo. Eso no quiere decir que no vayan a pasar las cosas, porque cuando ellos quieran van a pasar. A ver, para el público, nuestro querido público, porque también es tu público, George, que están aquí muy centrados en la información que vas a ir transmitiendo más adelante, poco a poco. Chicos, tranquilos, que lo vamos a ir sacando, ¿verdad, George? Yo sé que lo vamos a hacer con mucho... Estoy agradecido por el reconocimiento, pero vuelvo a repetir, la información es lo importante. Vale, acabas de comentar que hay un grupo grande en España de más personas que han conseguido la soberanía y afortunadamente aquí en Tripulantes también tenemos a otra persona que es conocida, amiga de ti, George, y seguramente en algún videoprograma, porque él ya se ha ofrecido, o ella ya se ha ofrecido, no sabemos quién es, para estar los dos. Estaría muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Yo encantado y creo que sé quién es y le mando un fuerte abrazo y desde luego pues es una persona que sabe muchísimo. Ok, a ver, tenemos aquí una pregunta súper interesante de Magali, un beso, dice, hola, soy Magali, ¿qué tiene que ver todo esto con el Tratado Transatlántico? Pues todo es comercio. Con eso ya he contestado. Todo es comercio, o sea, eso es una base que tenemos que tener en mente y el comercio y se está comercializando con los seres vivos, que es lo que representa la creación de esas letras mayúsculas.
de esa creación de esa corporación. Tened en cuenta, por ejemplo, que cuando nos montamos en un barco, nos montamos en un avión, el capitán de cualquiera de los dos medios de transporte firma una serie de documentos que somos carga. Y ellos tienen la responsabilidad de llevarnos del punto A al punto B y no diferencia entre ser vivo y... No. George, un comentario. Mira, tenemos aquí a Gorka. Gorka es un amigo, me parece, sí, amigo de José Basso. Me parece que estudió biodescodificación y fueron compañeros de bio. Él dice, los que estamos en el proceso, ¿podríamos contactar en privado? Luego Ana María Soler dice, creía que había información algo más concreta. Luego, aquí Cuaresma hace un comentario que yo la verdad es que no sé si me voy a mojar. Lo estoy pensando y dirán, venga, mójate. Que dice, Perlinda, ¿esto es real o es lucro? Y con esta pregunta, sin dar nombres, pero ya la gente va a sacar sus propias conclusiones. Yo no sé, George, si te animas a contar la experiencia que hubo en España. Te pregunto, yo no voy a contar nada. Yo te pregunto si te animas a contar a los espectadores lo que ocurrió en España cuando se organizó ese evento con alguien que vino a España a dar, que se le financió todo el viaje y que al final quería cobrar. Pero vosotros estáis por la labor de hacer esto de forma realmente altruista. Pero claro, esto la gente no se lo cree. Esto no es real. Bueno, pues fíjate, es que se ayudó a una persona, trajimos a una persona. Yo vuelvo a decir, agradezco y respeto la exposición, aunque no comparta formas, pero entrar en esos detalles entiendo que es entrar en el amarillismo. Entonces, vuelvo a repetir que la información es lo importante y que aquí no consiste en dar la razón a nadie. No, perdóname, George, no, si no era por el tema del amarillismo, tú tienes toda la razón. Pero es que como la gente está tan reticente, viene ya de estar acostumbrada a siempre lo mismo. Eso era un poco para ponerlas en situación y que comprendan que esto es otra historia. Bueno, ya lo he dicho antes, son creencias limitantes y tener la mente abierta y ser ecléptico. O sea, no confiar en lo que yo estoy diciendo, cuestionar absolutamente todo. Tengo, y aquí también voy a mandar un fuerte saludo porque fue una ayuda enorme el programa del Vórtice Radio con Mito Adjan Campos, un piloto que está haciendo un programa de radio en iBooks que tiene su página web, que ha contado muchísimas cosas, no precisamente de soberanía, pero sí que todo está relacionado desde falsas banderas, Operación Gladio, 23F, y es el mismo leitmotiv. ¿Qué hace una persona que tiene, o un ser vivo que tiene un trabajo, que está acomodado, en principio, porque la gente creerá que como es piloto está acomodado, que no sé qué? Bueno, él lo contará si quiere contarlo, pero se ha expuesto, ha dicho muchas cosas, se ha posicionado como, si no el más, uno de los medios más importantes dentro de lo que es la resistencia, como él lo llama. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una entrevista que inició a Josep Manuel Novoa y su página web Ataque al Poder con un tema muy concreto que es el de las hipotecas y que demostró que por la ley de enjuiciamiento civil pues ahí había un fraude cometido o un supuesto fraude cometido por la banca con las titulizaciones y la gente tampoco se lo ha creído, pero es que tampoco lo han dicho en los medios de comunicación porque entenderéis que esto cambiaría el sistema radicalmente porque la avaricia de las compañías bancarias o de las entidades bancarias, pues les llegó a creer que nadie se iba a enterar, pero Josep Manuel Novoa, una persona que habría que montarle no una calle, sino una plaza y un monumento, porque enseñó la luz a mucha gente que estaba en la desesperación. De hecho, hay muchos que han apagado la luz. Entonces, ¿por qué esto no lo dicen los medios de comunicación? Esa también es otra pregunta. Pues para que tú sigas pensando y dudando de todo esto, ¿no? Yo he tenido conversaciones con letrados, procuradores, con gente, te puedes encontrar de todo. Desde luego, cuando ya tienes pruebas y has hecho ciertas cosas, entonces empiezan a dudar, pero te dicen, bueno, sí, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber. Bueno, ya es el primer paso.
pero tened en cuenta que es que ellos están preparados para seguir unas normas y como se salgan de esas normas, adiós a mi título. Y ahí puedes hablar de jueces, letrados, procuradores, jefes de policía, todo el mundo está interesado y todo el mundo quiere conocer esto y solucionarlo de la manera más rápida posible, pero lo primero, conciencia, lo primero, información, contrastar la información. ¿Yo qué más puedo decir? O sea, yo lo único que puedo aquí es aprovechar y agradecer tanto a Mitoa como a Josep Manuel el esfuerzo, el trabajo gratuito que han estado haciendo, los palos que se están llevando también por exponerse y tratar de estos temas tan delicados. Yo os invito a escuchar el Vórtice Radio de Mitoa y de visitar, aunque ahora está en unas vacaciones y creo que en noviembre se va a coger otras vacaciones un poco más largas porque ha tenido un tú a tú con los bancos, empezando con el Banco Santander, que bueno, ya sabemos que es uno de los fuertes aquí, ¿no? Y ahí tienen, aparte del reconocimiento, quisiera que la gente se informara también por ahí, porque todo está relacionado y ahí entonces se encontrarán los argumentos que necesitan para facilitar esa apertura de mente. Pero lo primero es cuestionarse absolutamente todo, hasta lo que yo digo. Ok, George, muy bien. Tenemos a gente que, como te dije en un principio, esta información es muy nueva para ellos, pero luego tenemos, por ejemplo, a Ana María Soler, que dice: conozco este tema desde el 2012, pero no encuentro ninguna información sobre los trámites. Y lo que la gente quiere saber es cómo. Y también tenemos gente, que, no sé, espectadores, que ya han comenzado con los trámites, pero no saben cómo continuar. ¿Cómo solucionamos esto, George? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo este tema de los documentos? ¿Hay alguna manera de poder explicar el papeleo, ir paso a paso, ir mostrando cada uno? Para cada problema, una solución. De todas maneras, sí que hay información, lo que pasa es que está en inglés o en francés. ¿Ya? En Estados Unidos y en Canadá hay movimientos enormes, tienes el movimiento Freeman. Sí que puedo decir que pueden OPPT, que es One People Public Trust, que es un fideicomiso del público para el pueblo, o sea, del pueblo para el pueblo, por decirlo de alguna manera, no es una traducción literal, en la que ahí tienen también esa información. Es un grupo pues que lleva muchísimos más años que desde el 2012, yo llevo más años también que desde el 2012, y el proceso relativamente se lleva en poco tiempo, cuidado, pero cuidado. O sea, y también las cosas van evolucionando, pero vuelvo a repetir, es que para cada problema hay una solución. Hay gente que no tiene problemas y quiere recuperar la soberanía, y eso es básico, eso lo tienes que hacer para cualquier otro problema que te vaya a venir, y encontrarlo, bueno, es que está en internet. Lo que pasa es que hay que esperar a que alguien, pues muy amablemente y gratuitamente, y que se exponga para que después lo lapiden, pues que traduzca estos vídeos y para que después le llamen mentiroso o estafador o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay cantidad de información en internet que poco a poco yo no tengo ningún problema en ir diciendo. También quiero decir que aunque yo le esté quitando hierro al asunto en cuanto a que es un tema sencillo, yo me refiero que lo básico es lo que nos hemos olvidado, que somos seres vivos, lo que representa eso. Y esas son las partes sencillas. Cuando estás hablando ya de terminología jurídica, del legalense y tal, pues es un poquito más complicado si no has comulgado nunca con ello. Pero hay que echarle un poquito de horas. Sí se puede explicar de una manera más cordial, pero en definitiva tienes que ir a buscar esa información según lo que ellos, con letras mayúsculas, transmiten y educan, ¿no? Y entonces, George, ¿tú no ves la posibilidad de darnos los pasos, paso a paso, para que la gente... La verdad es que yo no sé si lo voy a hacer, porque yo ya me siento libre y yo ya lo he dicho en un videoprograma. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en plan, no chiste, pero sí en plan teatrillo, ¿no? Y sería, si te llama la policía a casa por teléfono y te llaman Perlinda Gómez, y tú le respondes, ¿quién es? Sí, yo te digo, llamo de la policía. Entonces tú deberías de contestar, ¿y quién es la policía? La policía no me puede llamar. Vuelvo a decir, es un ente, es un ser muerto. La policía es una corporación, será un ser humano el que me esté llamando. Veréis cómo el agente no se va a identificar, y si se identifica, hay unas normas también para
notificarte o para llamarte o para lo que sea. Claro, si te llaman para el fallecimiento de un familiar, que esto normalmente es... Pero si te llaman para otra serie de cosas o fijaros, yo no puedo dar los procedimientos, pero ahora, porque es un tema tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado que cualquier resbalón ellos lo van a aprovechar por su rutina. Pero sí quiero dar unas pequeñas pistas. Perdona, George, esto sí que lo dijo Johnny Guzmán en la entrevista, que había gente que podía ir a la cárcel, de hecho, por Sí. esos resbalones que tú estás... Sí, por eso es un tema delicado. Tú también lo has expresado. Es un tema delicado. Pero es delicado precisamente por las creencias limitantes que tienen los que creen que están cumpliendo con su trabajo, con su labor, con su rutina laboral. Porque ellos están siendo adiestrados, de hecho, para poder examinarse para unas oposiciones tienes que darles las respuestas que ellos ya te han puesto que les tienes que dar. Y si no se las das de esa manera, chao amigo. Entonces, bueno... Vale, George, una pregunta. Tú dices entonces que es muy delicado transmitir esta información porque cualquier resbalón puede ser muy peligroso tanto para la persona que está dando la información como para la que está en el proceso con los trámites. De hecho, me comentaste que obviamente estás en contacto con muchísima gente que está en el proceso, ¿verdad? Sí. Y estás en contacto con... del proceso, o sea, en diferentes fases del proceso y no es fácil, porque no es fácil. Sí, pero lo primero que dijimos en el videoprograma es que es muy fácil, ¿eh? Sí, es fácil cuando se tiene la conciencia, porque entonces sabes lo que estás haciendo, pero como estés con el procedimiento, con el proceso y las dudas durante el proceso te van a invadir, siempre te van a invadir. ¿Perdón? George, ¿cómo sabe la persona que está con la conciencia correcta? Porque te lo pide el alma. Ok, pues tenemos dentro de los seguidores, yo sé que de hecho te los puedo hasta nombrar, que el alma se lo pide, que ya están en ese proceso y solo le falta dar esos pasos de la documentación, y lo vuelvo a decir, hay gente que ya ha comenzado, pero le falta los últimos, no sé, a ver, ¿cómo le podría llamar? Bueno, voy a poner un ejemplo para iniciar. Como tenemos y no se puede hablar todo, o sea, es imposible que la gente pretenda que lo que a mí me ha costado años, pues que se lo pueda explicar en 10 minutos. Eso es imposible. Entonces, lo que sí puedo hacer es que, en definitiva, es como en una empresa. O sea, muchos empresarios no tienen ni idea de cosas que no están dentro de la normativa, por decirlo, o del protocolo o procedimiento que ellos llevan. El uso de tu nombre, un nombre comercial, estoy refiriéndome al mundo de patentes y marcas, el uso de un nombre no quiere decir que seas el propietario de ese nombre. Entonces, tú puedes tener una empresa que le hayas puesto Bar Andalucía. Iba a decir Bar España, pero no quiero entrar tampoco en ese tema, ¿no? Pero bueno, va a andar Andalucía, hay que irlo soltado. Bar Andalucía o Bar Pepe. Oye, es que ¿cuántos bares Pepes hay en toda la península y fuera de la península, en Estados Unidos, en Nueva York? Bar Pepe, porque es un nombre muy común, ¿no? Y muy español como para poder dar a entender ya que estás vendiendo una tortilla de patatas, ¿no? Bueno, pues el uso de ese nombre no quiere decir que tú seas el propietario de ese nombre. Entonces, lo primero que tiene que hacer una empresa para poderse proteger, aunque no te lo exija la ley, porque la ley o las normas del comercio pues te puedan obligar a decir, bueno, primero tienes que sacarte un IAE para dar de alta a la empresa, después también tienes que darte de alta en Hacienda, tienes que tener tu libro de visitas de la Seguridad Social, tienes que tener, pues tienes que cumplir una serie de requisitos, pero el requisito de que seas propietario de tu nombre no te lo dice. Y en el momento en el que viene una empresa que sí tenga ese nombre registrado, pues para empezar te puede pedir los daños y perjuicios que le hayas podido ocasionar, pero tú para empezar, aun si no tienes mucho y ven que no te pueden sacar nada, a lo mejor te dejan tranquilo, pero tienes que cambiar de nombre. ¿Qué significaría cambiar de nombre? Pues que si tienes un rótulo, tienes que cambiar del rótulo. O sea, al final todo acaba en un desembolso económico, ¿no? Entonces, lo primero, siempre protegerse. Y eso es necesario. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para protegerte? Pues recuperar esa empresa que han creado con tu nombre. Entonces, ese sería el primer paso. No sé si me he explicado bien, sí, ahí te dirán, porque también he estado utilizando... ¿Cómo se puede recuperar esa empresa? Pues esa corporación.
Pues lo primero reclamándolo. Estamos utilizando sus propias... ¿A dónde hay que reclamarlo? ¿A esto es a Washington DC? Vamos a ver, aquí, mira, no puedo hablar mucho, pero ya voy a decir bastante. O sea, lo primero, estamos utilizando sus propios procedimientos. Estamos hablando con su propio lenguaje. Entonces, a ti, por ejemplo, te multan y tú no recibes la multa certificada en tu domicilio y transcurrido un tiempo te encuentras que tú no compras el boletín oficial del Estado o el boletín regional, ¿no?, que tengas en tu comunidad autónoma o en tu... Esto es mundial, o sea, esto ocurre también en Latinoamérica y ocurre también en Estados Unidos, o sea que ellos te notifican y hacen una noticia pública. Tengo que interrumpir. Perdóname, George, perdóname que te interrumpa. Estás en lo más importante, ya sé que me vais a matar, pero interrumpo para deciros a todos que esta es la clave, ¿vale? Venga, continúa, George. Sí. No sé dónde me he quedado. Lo del boletín oficial, que esto está en todo el mundo. Claro, entonces ellos lo escriben en su periódico particular y con eso tú ya te tienes que dar por notificado y el tiempo ya te va transcurriendo, o sea, estás completamente indefenso ante nada. O sea, hay también una norma que establece, porque tú puedes vivir en todo el planeta, pues que tú tienes que permanecer durante cierto tiempo en un país para cotizar, no cotizar, pagar Hacienda y tal, y son 6 meses y un día, y después en el otro. ¿Qué pasa si yo estoy en el extranjero y se me notifica? Pues que llegas a tu país y te encuentras pues con que te pueden parar en el mismo aeropuerto porque figuras ahí en la lista, dependiendo de cantidades, dependiendo de lo que se haya hecho, o directamente esperan a que, porque ellos tienen todo el tiempo del mundo. Solamente tienes que cometer una infracción y que te paren en un control de estos ilegales, de las fuerzas de seguridad del Estado, pues que te identificas pensando que no pasa nada y les apareces en sus ordenadores o les dan el aviso de que apareces en unos registros, por lo que sea, y ya no tienes posibilidad de actuar. Una de las cositas bellísimas de todo este proceso, y eso os lo garantizo, que eso es lo que te da fuerzas y es lo que, en definitiva, constata que esto es así, es poder hablar de tú a tú, por ejemplo, con los bancos, por ejemplo. Y sabemos que los bancos son los que pagan a todos los demás, partidos políticos. La gente cree que los impuestos nuestros van y pagan ciertas cosas, pero cuando descubran la verdad, y ya iremos hablando también sobre esos temas, pues dentro de lo que podamos hablar, pues... Efectivamente, George, una cosa, a ver, entonces, súper importante lo del boletín oficial porque me acabo de acordar de una de las conversaciones que tuvimos telefónicas y me comentaste esto de lo del boletín oficial. Entonces, recuerdo que hay una normativa, o sea, no estoy segura de cómo funciona, pero me parece que si en España hay una casa vacía y tiene que estar, y estás viviendo en esa casa y nadie la reclama y pasa, no sé si son 10 años, más o menos, esto me lo habían contado hace unos años, yo no sé si actualmente eso está vigente, puedes ponerlo en el boletín oficial y avisar que esa casa, pues si nadie la reclama, es tuya. Bueno, eso hacen ciertas corporaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas en algunos casos. No es exactamente si son los plazos que tú has dicho y tal, pero hay algo de eso. No estoy docto absolutamente en todo, como comprenderéis. O sea, yo aquí no tengo la varita mágica ni nada y tengo mis limitaciones, que son muchísimas, aunque os aparente que pueda saber de todo o incluso de lo que estoy hablando con cierta solvencia. Aparentaré como que controlo, ¿no? Bueno, a lo mejor pues sí controlo más que algunos de vosotros, porque sé que hay otra gente que está escuchando que controla más que yo en algunos aspectos, otros nos hemos dedicado a otros temas, y ahí es donde está lo bonito también de esta situación, que es el compartir, ¿no? Sin entrar en esas batallas de competición, ¿no? De posicionamiento. Vale. Entonces, si esto es así, a la hora de recuperar la corporación, también se podría decir que el primer documento a realizar es recuperar tu propia corporación, ¿no? En el boletín oficial. No necesariamente en el boletín oficial, lo que estoy dando son pistas. Entonces,
No es en el boletín oficial, ¿dónde es, George? Vamos a ver, por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima, una sociedad limitada, sobre todo sociedades anónimas, corporaciones grandes y tal, lo que hacen es poner un edicto en un periódico. Eso la ley ya, o las normas, pues ya la establecen de esa manera. Entonces, si los inversores no leen la noticia, no necesitan mandarte una carta. O sea, directamente en el periódico hay una zona que, si os fijáis, con letra muy pequeñita además, que se gasta muy poquito, porque es cubrir expediente, que es en el mundo en el que estamos viviendo, todo es cubrir expediente y así nos va. Pues ahí aparece y se notifica a los inversores de no sé qué, no sé cuánto, que habrá reunión para cambio de jefatura o cambio de, o directamente cierre anual, o claro, estoy hablando, es que yo me gustaría no hablar de terminología ni empresarial, ni jurídica, ni nada, para poder ser más llano y que la gente lo pudiese entender más fácilmente, pero hay en ocasiones pues que es complicado. Y yo en este proceso, y perdonadme que sea tan esquivo, pero creo que ya estoy diciendo mucho, funciona de la misma manera. Funciona de la misma manera. Vale. Porque son sus normas, o sea, yo tengo que hacer pues una noticia pública. El tema es, pues... George, ¿tú me darías permiso para ir y volver en un minuto y tú sigues hablando? Porque es que me sorprende muchísimo la cantidad de gente que cree que eres José Basso y me voy a buscar. Lo voy a ir a buscar ahora mismo para que, por si acaso. Aunque bien, cuando le diga que venga me va a matar. Voy a contar un chiste, ¿no? Dice, estos son dos abueletes. Vete, sí, vete. Venga, tú cuenta un chiste y yo vengo ahora, espera. Vete. Voy a intentar alargarlo. Y estos son dos abueletes, ¿no? Pues que están ahí en el pollete del pueblo en su casa y están comentando, y esto fue ya en los años 70, y dice, oye, pues, ¿y qué pasa? Que dicen que viene la democracia. Y dice, oye, ¿y eso de la democracia qué es? Dice, nada, pues que parece que puedes hacer lo que te dé la gana. Dice, ¿ah, sí? ¿Y si no quieres? Dice, pues te obligarán. No sé si eso también nos puede... ayudar que de una manera ya chistosa verdaderamente lo que significa democracia y qué gente es la que nos está controlando, que son verdaderos psicópatas que les importamos absolutamente nada y que después aparentan preocuparse que si ponte el cinturón, que si... Yo no quiero decir que la gente no se ponga el cinturón sabemos que salvan vidas, pero lo que no se puede hacer es reprimir de la manera que se está reprimiendo y desde luego los tanteos que nos van haciéndonos creer que somos libres cuando al final estamos solicitando todo, incluso los letrados en los juzgados lo que tienen que hacer es suplicar al juez para cualquier escrito que vayan a mandar y cualquier cosa. O sea, no consiste en que no somos libres bajo ningún concepto, siempre andamos suplicando. Un hombre libre, una persona o un ser vivo, lo que hace es demandar, no solicitar ni suplicar, ni muchísimo menos. Pero después también hay una máxima. La gente no quiere ser hombre libre o soberana o no quiere verdaderamente reconocerse como ser vivo con unos derechos inalienables por miedos y sobre todo porque no quiere tener responsabilidades. Porque se vive muy bien sin tener responsabilidades y que la gente te diga lo que tienes que hacer. Y si los demás pues están claudicando, pues bueno, pero tened en cuenta una cosa, o sea que los miedos y las creencias limitantes de los demás que no se esclavicen. George, he vuelto. José viene ahora mismo, dice que no se lo puede creer. Vamos, se ha echado las manos a la cabeza. Ahora viene en un minuto. Aquí, George, hace una pregunta, dice, nombres y apellidos, pregúntale a George que si recomiendas el OPPT y el apartamento es, bueno, él aparentemente es experto en el tema y ya es soberano. El OPPT recomienda que reclames tus cuentas con el formulario 1455. ¿Le puedes orientar con esto, George? Pues es que vuelvo a repetir, no creo que sea tampoco el momento así de poder decir, porque esto es para cada una de las partes y todo tiene su proceso. Esa es una de las partes del proceso, pero no es el primero. No es el primero, pero es una de las partes. Pero él pregunta si es recomendable, que si es lo que corresponde. Hombre, es que... reclamar tus cuentas con el... Él pregunta si se puede reclamar las cuentas con el formulario 1455, por lo que, mis queridos espectadores, por lo que estamos pudiendo observar, esto es todo con formularios. Todo formularios.
para que nadie lo entienda, ¿verdad? Para que sea muy complejo. Claro, claro. Ni los que están dentro saben. Tú vas ahora mismo a un juzgado, vas a un registro civil y no saben lo que están trabajando. Han cumplido lo que les han enseñado. Y ya está. Pero Kate of Gaia lo explica también muy bien de lo que son en bancos, pues, que ahí están, que están bajo rejas, que están protegidos con un par de agentes y claro, yo esto no lo puedo contestar en el formulario. Es que vuelvo a repetir, yo lo que no quiero es meter a nadie absolutamente en ningún problema. O sea, no, porque no consiste solamente en el formulario. Para poder reclamar algo tienes que demostrar que eres el propietario de algo. Y si tú mandas ese formulario, pues no puedes demostrar que eres el verdadero propietario. Pues... Entonces, George, el primer paso, lo vamos a volver a repetir, es recuperar la corporación. Una vez que has recuperado esa corporación, puedes ir ir avanzando con los siguientes pasos. Claro, tú me comentaste que que eres el propietario de esa corporación. Si no eres el propietario, pero aunque sea el primer paso, ese primer paso lleva otros pasos, otros subpasos. Entonces ahí es donde viene un poco la complicación. Y ellos saben que cada día hay más gente, porque os he dicho 9 millones, pero esto está creciendo. Ahora mismito, en esta semana han sido 20 personas más dentro de lo que es el grupo nuestro. O sea, que es que... Pues hay mucha más gente que quiere entrar a vuestro grupo, ¿eh? Lo sé. Y por eso también yo entiendo y la gente... Voy a hacer una cosa. Yo lo sé. Te voy a mandar el listado de la gente que yo... por intuición considero que es la que ya en la conciencia ya la tiene clarísima. Perfecto. De todas maneras, lo que sí podemos hacer, o sea, tú vete haciendo ese listado, pero a medida que vayamos hablando de otros temas y tal, pues ya iremos dando pues la forma de comunicarse tanto conmigo como con la gente que es un holograma, seguro. Perdóname, George, que aquí tengo a José, ven, Rey. Simplemente tienes que saludar, cariño. Hola. Hola, José. Hola, Jorge. Eres un holograma. Sí, pues nada, encantado. Bueno, ya nos conocíamos por alguna conversación. Sí, encantado de volver a verte, aunque no me veas. Vale. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Os lo he dicho, estaba descansando. Perdóname. El descanso, madre mía. Perdona la interrupción. Entonces, mira, la gente está súper pendiente de, pues esto, de los pasos. El primer paso, recuperar tu corporación, tu soberanía, y luego, lo que os estaba diciendo antes de que entrara José. Y perdona que te interrumpa, pero os estáis centrando en los pasos cuando el primer paso que yo he dicho es consciencia e información. Y no creer ni colgarse absolutamente de nadie. Cada uno tiene que saber los pasos que tiene que dar y si tiene la ayuda, perfecto. Pero también somos seres vivos, somos humanos, tenemos nuestras condiciones, nuestras limitaciones y después te tiene que apetecer o tienes que sacar tiempo también para poder hacer esto. En principio, fijaros que Perlinda y yo teníamos establecido unos 10 minutos de programa y después otros 10 minutos de preguntas. Y no sé ni el tiempo que llevamos, yo tengo familia, tengo también mis responsabilidades y estamos aquí muy gustosamente, no con esto quiero decir que vayamos a terminar o dar por zanjado este tema, pero tenéis que entender que todo creo que tiene que venir a su debido tiempo. Perlinda va haciendo ya varios programas, ha habido preguntas pues que sí, que se denota que hay una base. Yo sé que hay grupos en España y hay grupos que están intentando hacerlo de otra manera, pero también conozco gente de esos grupos que negaron en su momento también los pasos que estábamos nosotros dando. Entonces, no con eso quiero decir que se les vaya a cerrar las puertas porque ni soy yo ni nada, pero un poco de coherencia también, un poco de respeto, que es lo que falta. Y desde luego modales, sobre todo. Aquí hay mucha gente que impera. O sea, ordena, sí. Ya tienes la obligación de hacerlo. Pues miren, caballeros, señoras, yo me estoy exponiendo de una manera gratuita, no cobro absolutamente nada por decir nada de esto y me estoy exponiendo y estoy asumiendo ciertos riesgos. Pero también ha habido una fuerza interior que es la que me ha empujado pues a ponerme yo en contacto con Perlinda después de la cantidad de cosas que he visto por internet
y que entendía que estaban desviando a la gente. Yo no estoy diciendo que el proceso que yo he hecho a mí me ha servido o me está sirviendo, porque tengo varias cositas por ahí. No se soluciona de la noche a la mañana. Una vez que te enfrentas, os vuelvo a repetir, ellos tienen, y no te enfrentas, somos no combatientes, no beligerantes, y lo único que hacemos es defendernos. Solo nos defendemos, no vamos a por ellos, ni mucho menos. Pero ellos tienen su método y tienen todo el tiempo del mundo para poder esperarte a que cometas un error. Y eso tenéis que ser todos conscientes, que es fácil, una vez que tienes la consciencia y una vez que tienes la información es fácil, pero va a ser complicado. Nadie te dijo que esto fuera a ser fácil, porque tienes después que comulgar con otra gente que son los que te niegan, los que te lapidan, los que imponen o se exceden en sus competencias solamente por unas creencias limitantes, ¿no? Exacto, George, con la experiencia, es una experiencia que esto se va a mantener en privado, pero con el conocimiento de esta experiencia ahora puedo comprender a lo que se refiere George, porque el miedo está tan impregnado en el inconsciente que, claro, estás en el proceso y aparece una situación que te da miedo. Y la verdad es que, a ver, le da miedo a una persona que no tenga plena conciencia del proceso, entenderme. Ahora comprendo por qué George habla de que primero es la conciencia absoluta y clara de este proceso. Lo primero, lo básico, la conciencia. ¿Te sientes libre en realidad? ¿Hasta qué punto? Luego tendríamos que hablar de las creencias limitantes, que son muchísimas. O sea, el 30% del chat o el 25% es gente que cree que está dentro del proceso, pero que tiene unas creencias limitantes absolutas porque además se le nota en el ego. Yo sé que los que sois los tripulantes de toda la vida lo habéis visto claramente. ¿Verdad, George? Por supuesto, y voy a daros otra información que tampoco tenía pensado, porque tampoco pensaba estar durante tanto tiempo, pero si habéis escuchado a John Harris o hay alguna traducción por ahí, desde luego una vez que inicias, y John Harris no ha hecho ningún proceso, sino que lo ha hecho de otra manera, porque hay diferentes maneras para hacerlo, pero desde luego tienes que estar convencido en lo que haces, porque en mis propias carnes, y es lo que yo voy a contar, pues tienes que estar muy preparado, muy preparado para encontrarte y para pasar por cualquier cosa. Y a mí concretamente se excedieron por una tontería de un directorcillo, que no voy a decir ni de dónde ni de qué, porque entendió que lo de la soberanía, leyó en el Facebook que eso era mentira, y con eso pues llamó a los bandidos o a los asaltantes de los caminos, que es como me gusta llamarlos en estas ocasiones en las que están cumpliendo no con la labor que en principio ellos se metieron en ese trabajo, que después en todos los sitios se cuecen habas y hay muchos temas políticos y muchas creencias limitantes y muchas imposiciones, porque están dentro de un aparato también o de un régimen dictatorial, tienen que cumplir unas órdenes y ya está. Y si tú no cumples con las órdenes, van a ir a por ti, o sea, a por el oficial de policía. Entonces, el que te vengan, yo entiendo cuando van a rescatar, cuando hay accidentes de tráfico, cuando hay alguien en el monte, en la montaña, la labor que hacen es impagable, completamente de acuerdo, pero cuando están cumpliendo órdenes de comercio con multas, escondiéndose para pillarte a ver a cuánta velocidad vas o no vas a esa velocidad, en lugar de que papá gobierno nos eduque a no hacer mal a los demás, pero si tú vas solo por la carretera y los abogados estas cosas lo saben, que esto tampoco lo dicen en televisión, a muchos les quitan la multa porque pueden demostrar las cosas. Cuando vas a un tribunal tienes que demostrar. El juez ahí lo único que hace es escuchar a uno, escuchar a otro y en base a esa ley, o sea, no es que todos sean malos, porque hay muchos jueces que están en la causa, que están investigando porque no saben qué hacer. Hay algunos que por su ego pues están contra los que estamos haciendo ciertas cosas porque no lo quieren entender, no es porque no lo entiendan, no quieren entender porque les vas a quitar de su estatus, pero tened en cuenta que ellos van a actuar, sí o sí. ¿Tú que le vas a ir de soberano? Y a mí me dijeron, ¿tú qué eres? ¿Como el rey? Digo, pues es una buena pregunta, pregúntatelo, ¿por qué el rey está donde está? Porque tú se lo consientes, lo que pasa es que a mí no me estás consintiendo ciertas cosas. Y a mí se excedieron en una custodia de un asunto y después a mí me guardaron, me secuestraron, y tuve que aguantar cuando para una identificación, mintiendo además, poniendo, porque ellos ya lo hacen por rutina,
no combatiente, no beligerante, pero a mí me dijeron que yo había cometido un atentado, cuando eso es falso, y yo eso lo tendría que demostrar en un tribunal, cosa que gracias a este remedio administrativo pues se paralizó, o parece ser aparentemente que está paralizado, y eso lo quiero decir, que esto no se soluciona de la noche a la mañana. Ellos tienen el tiempo, todo el tiempo del mundo para intentar romperte la vida, les da igual separarte de tu familia con tal de ellos tener razón o imponerte lo que son sus posturas, sean legales o no, porque todos conocemos cómo, y hemos oído hablar de los Mossos de Escuadra, de gente que ha muerto dentro y a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque no le han afectado a ellos directamente. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la conciencia de que somos todos uno, de que nos importamos entre todos, y parece que estoy aquí dando un mitin y un mensaje, pero lo que trato de decir es que no es nada fácil y que tienes que estar muy preparado, porque os aseguro que la privación de libertad es para tener que pasarla. O sea, y aun siendo consciente y aun sabiendo a lo que te enfrentas, y aunque me escuchéis ahora pues con cierta solvencia, os puedo garantizar que yo delante de jueces me ha temblado la voz, como vulgarmente se hace, me he hecho caquita, sin hacerme caquita, pero es que no sabes cómo va a reaccionar la otra parte. Y desde luego os puedo garantizar que la otra parte en 2 ocasiones ha abusado de su poder. Claro, tú estás ahí subyugado por sus creencias limitantes de no querer ni siquiera recoger la documentación que tú les estás presentando, porque te la niegan. Entonces hay que estar preparado para cualquier cosa que te vaya a venir. Por eso lo de la conciencia. Porque yo, después de haber pasado ese tiempo que pasé ahí guardadito cuando me secuestraron, desde luego se te pasan la manera en la que te tratan. Como un delincuente, pero como tratan a muchísima gente, o sea, que no ha cometido absolutamente nada, o por errores, porque nada más tienen que cubrir su expediente, y ellos con que rellenen su formulario y lo presenten con eso ya se van a casa tranquilitos. Porque yo qué sé, o sea, tener un poquito de empatía es también lo principal, pero protegeros, sobre todo protegeros, y estar preparados a cualquier cosa, cualquiera que vaya a iniciar el proceso. Aquí nadie dice que te vaya a salvar, todo depende de otro. Mañana viene un individuo con una pistola porque no le gusta lo que hemos estado comentando, y aquí ya le puedo decir yo que soy soberano, soy juris o ser vivo, que te la pega y ya está. Y cada día tenemos a gente que tiene mucho más que perder, o sea, mucho más que ganar y poco que perder, porque no tienen dónde caerse, y está viendo la reacción y la falta de empatía de la sociedad, que están siendo acusados en televisión por ser indigentes o por directamente ser extranjeros, cuando, bueno, pues empatía. Yo con esto creo que también he dicho bastante, ¿no? O sea, ¿funciona? Sí, pero cuidado. No quiere decir que durante el proceso te encuentres con algo que no conozcas. Por eso es importante ir paso a paso. Y eso os garantizo también que os abre la mente. Lo que pasa es que también lo pasas de otra manera. Pero lo tienes que pasar, es peor que un parto. Bueno, no sé lo que es un parto, entonces no puedo hablar de eso, disculpadme, me he venido arriba. De hecho, vamos a ir realizando más vídeos programas donde iremos también paso a paso. Vamos a ver un poco el universo, hasta qué punto nos permite que tú puedas dar toda esa información, ¿vale? No, y como has comentado, con compañeros y con gente que sabe más, y quizás con mi maestro, que sería también muy bueno, y hay otra gente también que pueda si compartir. Si tu maestro se anima, George, sería impresionante. Claro. Estabas comentando todo esto sobre estas fuerzas que hacen lo posible. Pues quizás la palabra que me viene es denigrarte, ¿no? Con tal de demostrarte que eres un esclavo. Eso es. Y me he acordado de uno de los últimos capítulos de la 6ª temporada de Juego de Tronos, en la que, no sé si has visto esa serie, no creo que la hayas visto, ¿verdad? Pero dentro de esa serie está el personaje que es Khaleesi, que es la reina de dragones, y un pequeño enano que es como un hombre muy sabio. Y ellos tienen la visión o el anhelo de vivir en un mundo donde la esclavitud desaparezca. Entonces, en esta conversación, el pequeño Lannister, el pequeño sabio, le dice a la reina de dragones que no, los amos no van a permitir que haya una ciudad sin esclavos, porque si eso ocurre, se demostraría, y se me ponen los pelos de punta, se demostraría que en realidad podemos vivir sin ser esclavos. Hombre, claro. Se trata de eso. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento. Eso lo decía Abraham Lincoln.
sea, Muy y en las películas también, mira, también hablando también de series o de películas, hablando también con gente que está con el proceso o iniciando y tal, pues surgió el tema y me dice, hombre, es que, claro, lo que me estás diciendo es que, o lo que él estaba viendo, dice, es que yo estoy al lado del precipicio, ¿no? Y esto le mando un saludo porque seguramente nos estará escuchando y si no nos escuchará a posteriori, porque me imagino que esto después permanecerá también en el canal. Pero ese como ejemplo lo traslado un poco pues como la película de Indiana Jones cuando van a entrar a por el Santo Grial. Claro, él me decía, es que yo te veo ahí en el aire, cuando yo estoy ahí al borde del precipicio, ¿os acordáis cuando Indiana Jones echa tierra y se ve ahí el engaño, el pasadizo para unir una cueva con otra cueva intraterrena? Pues esto sería exactamente lo mismo, o sea, me pueden ver o me podéis ver en esa situación de estar en el aire y lo que os estoy enseñando es que yo no estoy en el aire, estoy pisando el mismo terreno que vosotros, lo que pasa que vosotros no lo podéis ver. Eso para los que no son avanzados, eso sería un poco también un ejemplo aclaratorio, pero estoy de acuerdo contigo, o sea, las series, las películas, nos están, venga a decir las cosas. De soberanía se ha hablado en cantidad de, porque en cuanto hablas esto con mi entorno, en cuanto sale cualquier cosa, ya tengo ahí el Telegram o el Signal, porque olvidaos del WhatsApp, por favor. Aunque los otros también son lo que puedan ser, nadie puede confiar ahora mismo en ninguna de las tecnologías, pero es lo que hay. Te lo dicen, te lo están diciendo. El tema es saber identificar, saber leer entre líneas. Están dando muchas pistas, pero en todas las películas, de la misma manera que nos manipulan una vez que conoces ciertas cosas, también lo sabes identificar. Y eso es una ayuda. Claro que sí, exacto. Pero bueno, vamos, ya sabéis, mis queridos tripulantes, que abordamos todos los temas que sean posibles y vamos poco a poco, con mucho cariño, con mucha delicadeza. Y la verdad es que las creencias limitantes son impresionantes y vamos a ir intentando tocarlas todas, porque se trata de vivir en coherencia, vivir sanos y libres. ¿Verdad, George? De eso se trata. Primero de darse cuenta y después de tratar de retomar esa libertad y después ya veremos a ver el paso como, desde luego, ser coherentes y Sí. ser empáticos. Es la palabra clave, la coherencia. Sí. George, muchísimas gracias por el vídeo del programa el día de hoy. La verdad es que ya has visto, el universo es el que marca las pautas. Yo siempre te lo comento. Sí. Has visto, no sé si ha durado 1 hora y media el programa, pero bueno, la gente... 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos. 10 minutos de videoprograma, de cada videoprograma. No vamos a tocar en 10 minutos cada tema, le dije yo a George. Bueno, Para mí ha sido un placer, Perlinda, y desde luego agradecer la paciencia que han tenido tus seguidores o tu audiencia en escuchar lo que he estado vomitando. Porque eso es el primer paso también. El primer paso, vamos a seguir haciendo videoprogramas y sería fantástico traernos a más personas como tú con su soberanía. Ojalá que se atrevan y que quiten ese miedo, que espero también romper esta brecha. Quizás en algunas cosas... Me estaba refiriendo a tu maestro, Me estaba refiriendo a tu maestro y a los otros contactos que tenemos en Tripulantes. Sí, sé que nos estáis viendo. Lo sé. Os mando un beso, mis queridos tripulantes. Muchísimas gracias por estar ahí. George, muchísimas gracias. Y nos vemos en siguientes entregas para ir tocando el tema, ir abordándolo, ir acercándolo más, porque la verdad es que sí, que es complejo. Es verdad que es muy fácil por una parte, porque la parte, no sé, la clave principal es la más fácil, ¿no? Recuperar tu propia corporación y luego el papeleo. Pero sobre todo, lo primero y lo principal es la conciencia de que sois libres, ¿vale? Vamos, para eso estamos trabajando, para desprogramarnos. Eso es. ¡Mua! Un beso y un abrazo a todos y muchísima suerte. Chao, chao. Gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente entrega.